Buen día, seguidores de YouTube. Hoy, en Todos los caminos llevan a Roma, les presento la muerte inminente del Papa Francisco I. Se nos ha olvidado en estos días que el Papa, que es la cabeza de la iglesia más grande del mundo, la Iglesia Católica, algunos profetas le han llamado Pedro el Romano o el último Papa, el que con el fin de su pontificado advirtieron que será el fin de la religión como la conocemos. Y hablo de este tema porque precisamente Jorge Bergoglio, en la ceremonia de fin de año del 2015, dijo que seguramente sería su último año nuevo. Recordemos que desde que se sentó en la gran silla de Roma y porta el anillo del pescador, que por cierto es de plata dorada y no de oro como es la tradición, dijo que su pontificado sería solo de 2 o 3 años. Les recuerdo que él fue elegido papa en el cónclave del 13 de marzo del 2013. En concreto, este año será el año que, según el mismo Francisco I, sería el año de su muerte. Pero, ¿qué ocurrirá después de que este carismático pescador de hombres deje la vida terrenal y nuevamente vacante la silla de la Gran Roma? A continuación les mostraré cómo diferentes profetas y beatos tuvieron visiones del último papa y de la caída de la iglesia con la llegada del antipapa o anticristo, que terminaría con la fe y la religión en todo el mundo. Profecías de San Malaquías. Este profeta predijo la llegada de 112 papas a la cabeza del Vaticano, detallando su nombre, algunas veces su procedencia, su tipo de gobierno o inclusive la forma en que su papado terminaría. Por el momento solo me voy a enfocar en los 3 últimos. El 110, de labore solis, del trabajo del sol o la fatiga del sol. Este hace referencia a Juan Pablo II. Fue el pontífice más viajero y el que más tiempo gobernó la iglesia después del mismo San Pedro y de Pío IX. Otros lo interpretan porque el día de su nacimiento y muerte de Juan Pablo II hubo, en ambos casos, un eclipse solar. 111. Gloria Olivae, la gloria del olivo. Este hace referencia a Benedicto XVI. Nació y fue bautizado en un sábado de gloria. También se atribuye al escudo de la orden de los benedictinos, que contiene un olivo. 112. Petrus Romanus, Pedro el Romano. Se atribuye a Francisco I. Pero curiosamente esta profecía termina con una cita apocalíptica y una alusión a lo que podría ser el último papa. Obviamente está en latín la frase, pero significa: en persecución extrema, en la Iglesia Santa Romana, reinará Pedro el Romano, quien cuidará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, que seguramente es Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Ese fin no lo puso la computadora, no lo puso el que transcribió este documento. Así termina el escrito de las profecías de San Malaquías. Es curioso, ¿verdad? También hay que decir que además de San Malaquías existen muchas otras profecías católico-romanas sobre el futuro próximo del papado y de la iglesia, y que coinciden con el pontificado de Pedro el Romano. De todas ellas podemos resumir varios elementos. 1. Una elección confusa de la que surge un papa legítimo y un antipapa. 2. Un papa obligado a salir de Roma en circunstancias calamitosas. 3. El antipapa usurpa la silla de Pedro para la maniobra de una secta masónico-satánica que opera ya dentro del Vaticano. Y por último, un gran cisma para la iglesia, resultado de esta situación de 2 papas antagónicos.
Hay algunas otras profecías, por ejemplo la de San Francisco de Asís. Él dijo: habrá un papa electo no canónicamente, que causará un gran cisma. Se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden. Aun aquellos que en las distintas órdenes religiosas estarán de acuerdo con aquellos herejes que causarán que mi iglesia se divida. Entonces, habrá tales disensiones y persecuciones a nivel universal que si esos días no se acortan, aún los elegidos se perderán. También está Juan de Vitiguero en el siglo XIII. Él dijo: cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de resistencia. Juan de Rocapartida, un siglo después, dijo: al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma, en trágicas consecuencias, hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Nicolás de Flu, en el siglo XV, dijo: el Papa con sus cardenales tendrán que huir de Roma en situación calamitosa a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que a cualquier otro momento histórico previo. El venerable Bartolomé, fundador de las sociedades de clérigos seculares en el siglo XVIII, dijo: Dios permitirá un gran mal contra su Iglesia. Vendrá súbita e inesperadamente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y lo destruirán todo. Las palabras de la Virgen reveladas en la Salité dicen: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. La revelación recibida por la madre Elena Hielo, famosa estigmatizada que fue consultada con frecuencia por el Papa Pío XII, dijo: Italia será sacudida por una gran revolución. Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. La beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina en 1820, dijo: Vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Recordemos que los Illuminati están metidos ya en el Vaticano. Cuando esté cerca el reino del Anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto acusará el cisma más grande que se haya visto en todo el mundo. Vi la iglesia de los apóstatas crecer gradualmente. Vi las tinieblas que partían de ella repartirse alrededor, y vi muchas personas que abandonaban la iglesia legítima y se dirigían hacia la otra diciendo: ahí todo es más bonito, más natural y ordenado. Enzo Allocchi dijo: el Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. La beata Ana María Taigui dijo: la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. Stefano Gobbi, místico y fundador del movimiento mariano sacerdotal, la Santísima Virgen le reveló: las fuerzas masónicas han entrado en la iglesia de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar de donde vive y trabaja el Vaticano de mi Hijo Jesús. Se está realizando cuando está contenido en la tercera parte de mi mensaje, y que aún no ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que están viviendo. Sor Agnes de Akita: la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Sor Sofía María Gabriel dijo: habrá dos papas y rivales, y una gran crisis centrada en el papado vaticano.
y la Iglesia quedará dividida en dos bandos. El cardenal Mario Luigi Capi. La pérdida de la fe en la Iglesia, la apostasía, saldrá de la cúspide de la Iglesia. Papa San Pío X. He tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. Padre Paul Kramer. El antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como lo dijo la hermana Lucía, los partidarios de Satanás, quienes trabajan para el mal y no tienen miedo de nada. La hermana Lucía a la que hace referencia el padre Paul es Sor Lucía dos Santos, a quien le fue revelado el tercer secreto de Fátima. Y ella su visión la describió en un papel y se la dio a Juan Pablo II. Y decía lo siguiente: vimos a un obispo vestido de blanco, que temíamos fuera el Padre Santo. Huía de la ciudad en ruinas, tembloroso y con paso vacilante, apesumbrado del dolor y pena, rezando por los cadáveres que encontraba por su camino. Por último vamos a revelar a Paravicini. Él primero describe lo que sería la elección de un papa americano, con la siguiente lámina. Nueva era llega, mundo de disfraz, máscara perenne. La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Joven de ideas. La siguiente lámina dice: el ángel en la Argentina. La Argentina conocerá un ángel de paz. Después, otro dibujo predice el siguiente mensaje. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. En tanto la humanidad caerá. Esta fue una corta lista de profetas y videntes que vieron a Roma y a su Papa caer. Según San Malaquías, el Papa actual Jorge Bergoglio sería el último Papa de la Iglesia como la conocemos. Y, en palabras del mismo Francisco I, este año sería el último de su existir. No sabemos si esto se cumplirá, así que solo nos falta esperar. Yo he de confesarles que tuve un sueño, donde el mes de octubre es el mes en el que él va a morir. Pero solo el tiempo nos dará la razón o nos desmentirá toda esta conspiración que se arma con tantas profecías dichas. Pero como siempre aquí les digo, señores, ustedes deciden. Que tengan buena tarde.